Así es, amados hermanos. Entonces, nosotros estamos viviendo hoy, este mes, no, estamos viviendo una serie. ¿Esa serie de qué se trata? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el fruto que encontramos cada uno de nosotros. Vamos a ver, aquí hay. Sí. Bien, gracias, hermano. Damos gracias a nuestros hermanos que trabajan atentamente. Y así debemos estar nosotros, ¿no? Así está el Espíritu de Dios con nuestras vidas, trabajando siempre atentamente para hacer esas correcciones, esos cambios. Cada oportunidad es importante para nuestra vida. Entonces decíamos que el fruto del Espíritu lo encontramos en Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahora bien, ese pasaje lo debemos saber de memoria, ¿no? Estamos seguros que sí, pero hoy vamos a conversar y hablar de la cuarta virtud, que corresponde a la... Se me quedaron dormidos. A la paciencia, a la paciencia. Tenemos una gran oportunidad para que nosotros estemos allí persiguiendo de todo lo que Dios quiere darnos a nuestra vida. Los primeros ya hemos visto amor, gozo, paz. Y hoy en día vamos a hablar sobre la paciencia. Hermosas virtudes, hermosas virtudes. Y nosotros tenemos que entender que necesitamos paciencia. Cada uno de nosotros necesitamos paciencia. El mundo necesita paciencia. Es posible que usted haya escuchado que la paciencia es una gran virtud. Pero déjame decirle, amado hermano, que si miramos la sociedad, parece ser que para muchos la paciencia no es algo que quieren desarrollar. Que la paciencia no es algo que realmente les llama la atención. La gente quiere huir, pero la paciencia, sin duda alguna, nosotros tenemos que buscarla. Porque cuando vemos alrededor, lo que más se escucha es: se me agota la paciencia. O también: no, yo no tengo paciencia para lidiar con estas personas, mejor me voy. Y ese tipo de expresiones es lo que se dice, aunque no la quieren buscar, es lo que más se escucha. El mundo, sencillamente, amados hermanos, nosotros necesitamos experimentar la paciencia. Nosotros como esposos necesitamos experimentar paciencia. Como hijos, como hermanos, necesitamos experimentar y saber la paciencia. Necesitamos aprenderla. Nosotros necesitamos en todo tiempo la paciencia para aplicarla en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en todo nuestro entorno. Porque todo lo que hagamos de alguna manera afecta y necesitamos paciencia. La paciencia es llamada la reina de las virtudes porque no hay una sola palabra que la pueda describir. Esa palabra paciencia, hay quien dice que es la cualidad de estar dispuesto ¿a qué? A soportar adversidades. Otros dicen que es la resistencia, que es aguante. Muchos dicen que puede significar constancia, sin importar la circunstancia, pero realmente también se asemeja más a que es la perseverancia en el sufrimiento. El mundo se queja mucho. Nosotros nos quejamos mucho cuando las cosas no están bien. Sí lo hacemos. Nosotros somos impacientes. Cuando las cosas están difíciles o ven que no pueden dominar, el hombre huye, se aparta. El hombre huye de su hogar. El hombre huye de su trabajo. Y es así como nosotros vemos que anda un mundo que realmente está pasando por situaciones difíciles. Por eso que la gente, por la falta de paciencia, se deprime. La gente no quiere aguantar. Es un mundo frustrado. Es un mundo que realmente se encuentra enojado. El mundo no quiere callar. No calla cuando debe callar. El mundo lo que quiere es vengarse. El mundo no responde con amor. La verdad que en todo esto especialmente sucede cuando nos maltratan, cuando nos señalan o nos sentimos amenazados. Nosotros como cristianos debemos aprender la paciencia y dejar por alto, pasarla
la ofensa. Como creyentes necesitamos ser pacientes y damos gracias a Dios porque aquí estamos en un lugar donde tenemos esperanza, porque hemos conocido al Dios que transforma todas las cosas, aquel que ha derramado el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Cuando creemos y nosotros aceptamos en nuestro corazón a Jesucristo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en nuestras vidas? Cuando creemos y lo aceptamos en nuestra vida a nuestro Señor como único y suficiente Salvador, que en la cruz del Calvario murió por nosotros, inmediatamente el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Mora en nuestras vidas y Él empieza a trabajar, a hacer una obra. No se trata de nuestro esfuerzo. Nosotros no tenemos parte en esto. No tenemos la capacidad. Es el trabajo del Señor transformar nuestras vidas. Y es por eso que tenemos una seguridad eterna. Y es por eso que empezamos nosotros a confiar en el Señor. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, eso es de manera creciente. El Espíritu Santo entonces derrama sobre nuestras vidas todo lo necesario. Así que la paciencia la va a hacer a través de su poder y su amor en nuestras vidas, para toda ocasión. Él trabaja y actúa con propósito y es por eso que permite situaciones. Y de eso nosotros venimos a hablar, de lo que es la paciencia. Un asunto tan especial y tan importante para nuestra vida que lo debemos experimentar como Dios nos lo ha mostrado. Así que, amados hermanos, yo voy a tocar aquí tres puntos que vamos a tocar lo que el Señor prepara en nuestro caminar. El primero hace que vamos a ser renovados en su espíritu. El amor nos hace entender sus caminos y el Señor te dice, no te rindas. Vamos a leer una vez más Gálatas 5:22. 5:22 y 23. Dice la Escritura, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando leemos estos pasajes, vemos estas preciosas virtudes y nos preguntamos, ¿cómo va a ser posible todas estas cosas tan preciosas en mi persona? Pero sigamos leyendo los siguientes versículos. Vamos a leer 24 y 25. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces creo que la mayoría de nosotros hemos vivido y hemos escuchado lo que dice que debemos vestirnos del viejo hombre. O sea, debemos de vestirnos del antiguo hombre o despojarnos de ese antiguo hombre. Tenemos nueva vestidura, una nueva vida. Entonces a la que debemos manifestar. Pablo habla sobre esta necesidad en Efesios 4:20 y vamos a leerlo al 25. Efesios capítulo 4, versículos 20 al 25. Y es allí donde nosotros vemos cómo el Señor nos renueva en su espíritu. Leemos la Escritura, la palabra inerrante. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablaba la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En este contexto, me gusta lo que Pablo se refiere a ese nuevo hombre, y es sencillamente que nos llama a esa semejanza de Dios. Ya nuestra vana manera de vivir, eso es cosa del pasado. Nosotros debemos despojarnos de toda esa manera, de toda esa forma con que vivíamos nosotros. Tenemos que verla como ropa vieja. Algo que nosotros de alguna manera tenemos que botarla. Nosotros hemos recibido una nueva vestidura, y esa nueva vestidura tenemos que entender que viene de parte de Dios. No la teníamos antes y fallábamos.
Pero hoy en día el Señor nos ha dado su Espíritu para que sea aquel que a cada momento va haciendo una obra en nosotros, la que nos exhorta, la que nos enseña, la que nos redarguye, la que nos instruye, la que nos recuerda todas esas cosas que nos va enseñando. Todas estas cosas el Señor lo hace por su poder, porque dice, según Dios en su justicia y santidad. Y debemos entender entonces que ya nosotros somos apartados para el Señor. Nos separó del mundo de tinieblas y somos apartados hacia la verdad. Y solamente la verdad es la que va a transformar nuestras vidas. Este hombre aquí, que es nuevo ahora de Efesios, que nos dice, es el reflejo del fruto del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas 5:22. Una lista de cualidades preciosas, son grandes virtudes que manifiestan el carácter de Dios. Él lo tiene como atributo, Él las hace, es su naturaleza. Y debemos entender que todas estas cosas también las manifestó Jesucristo cuando Él cumplió su ministerio. Él mostró todas las cualidades de ese Gálatas 5:22, dando grandes virtudes y manifestándolas a nosotros para que fuese ejemplo. Y ahora Él nos entregó el Espíritu Santo para que cada uno de nosotros entonces mostremos que Cristo está en nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. Están allí los tres. Así que, amado hermano, lo opuesto a esto es lo que encontramos en Gálatas 5:19. ¿Recuerdan? Antes del 5:22 hablaban de ¿qué? De ese hombre carnal, de las obras de la carne. Eso es lo que nosotros estamos desechando. Ustedes conocen cada una de ellas. Ya ni la recordamos, ¿verdad? Porque vivimos en el Espíritu. Tenemos aquí en mente es el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Todas esas cosas preciosas. Así que el fruto del Espíritu es la evidencia de mi santificación. Llega la transformación a la vida del creyente a tener la imagen de Cristo. Y es allí donde nosotros vemos que Cristo, que el Señor, que el Espíritu Santo se muestra en el trabajo que hace con nuestras vidas. Esto, amado hermano, ciertamente no sucede de la noche a la mañana, pero es progresivo. Siempre vamos en avance, nunca en retroceso. Debemos tener fe y creer en Dios en todo lo que nos dice, porque en las mayores circunstancias siempre nos va a dirigir en cada ocasión, en todo momento que lo necesite. Así que despojado del viejo hombre, cuando he decidido, sin duda alguna tengo fuerza para luchar, para batallar, para mantenerme vestido de ese nuevo hombre. No es algo que me puedo quitar. El Espíritu Santo está allí. Él estará conmigo porque Él lo prometió y Él es fiel. Él es fiel. Debo tomar decisiones. Escoger andar en el Espíritu y vestir de nuevo hombre no significa entonces que seamos perfectos. Porque hay una naturaleza en nuestra vida también que cada día vamos a afrontar. Esa naturaleza pecaminosa. Y quizás en algún momento falle. Va a haber tropiezo. Pero, amado hermano, ahí está el Espíritu Santo que te va a redarguir, que te va a hacer voltear la mirada, que te va a llevar y te va a impulsar a un arrepentimiento, a un quebranto, a una intimidad con Él. El momento más difícil, el Espíritu Santo está allí, aunque contristado por el pecado, no te deja solo. Y nosotros debemos entender eso. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, sin duda alguna, Él nos va a facultar y nos va a dar la guía para que cada momento siempre tengamos que seguirlo con fe. Pero para hacer estas cosas, amado hermano, nosotros tenemos que tener una disciplina. Y parte de esto Pablo lo dice en el conocido pasaje de Romanos 12:2. ¿Recuerdan? Este llamado que nos hace Efesios nos enseña que también viene a través de la transformación de la mente, de una renovación. El despojarnos y vestirnos es parte también de un proceso donde nuestra mente es renovada y es renovada por la palabra de Dios. Esa palabra que es completa, que es suficiente, que no la ignoramos, porque también la palabra de Dios es espíritu
ella es viva y eficaz. Nosotros con las obras externas, lo que nosotros deseamos mostrar, sin la renovación interna, sin la renovación por el Espíritu Santo, no tiene ningún efecto ni poder contra los apetitos de la carne. Quiero decir que si yo estoy haciendo cosas que parecen ser buenas, pero vienen para mi intención propia, pronto saldrá a la luz y será manifestado en mi carácter y en la manifestación de mis reacciones. Nosotros debemos entender que el llamado a la obediencia a la Escritura, a ser renovado con esa verdad, tiene un mayor impacto, que es enraizada en nuestras vidas, en nuestra mente, que esto va a producir ¿qué? El fruto de despojarnos cada día más de ese viejo hombre. La palabra de Dios revela el pecado y la falta, la debilidad en nuestras vidas. Así que yo debo despojarme de todo eso a través de la palabra, en esa práctica, en esa disciplina. Ya no somos esclavos, somos libres y buscamos solamente la verdad. Andamos en el Espíritu y a través de su palabra, a través de su poder, enfrentamos el pecado. Le decimos no, lo aborrecemos. Tenemos poder para decir ya, no caer en la tentación. Entonces nosotros nos debemos llenar de la palabra de Dios, porque es la fuente de toda verdad. Es un principio necesario para nuestra transformación y caminar en la vida. Con una mente renovada, con una nueva vestidura, andando en el Espíritu, sin duda alguna, Él nos mostrará cuando nosotros nos desviamos del camino, de su voluntad. Él nos dará el discernimiento si lo que yo estoy pensando, si lo que yo quiero hacer, realmente están en sus propósitos, en sus planes. Si debo tomar cosas o debo hacerlo. Si debo acceder, si debo esperar. Si debo apresurarme. Todas estas cosas el Señor lo hace. Tenemos que vivir en el Espíritu y decirle al Señor, cuando nos encontramos con una información contraria a lo que yo deseo, decirle: Señor, dame gracia, dame de tu amor, dame paciencia. Es necesario que nosotros podamos entender cada una de estas cosas. Para ser paciente, yo debo amar a Dios y buscarle. Yo no puedo alcanzar paciencia si no amo a Dios. Mi comportamiento entonces va a manifestar, si yo no busco con vehemencia, si no busco con prontitud, si no sigo sus consejos, va a manifestar mi propio deseo. Quiero que las cosas funcionen en torno a lo que yo pienso, a lo que yo deseo, en torno a mí, que las cosas giren y se cumplan como yo creo que es lo mejor. Y eso es lo que yo le pido a Dios. Y no es así. Cuando estudiamos la palabra de Dios, empezamos a entender sus caminos, empezamos a entender sus propósitos en nuestras vidas, empezamos a entender el llamado, y entonces si yo obedezco a Dios, yo digo con seguridad, aprenderé a ser paciente y esperaré. Esperaré en Jehová. El fruto del Espíritu es paciencia y es estar dispuesto a esperar mucho si es necesario. ¿Existe un deseo o existe una promesa? Se estará diciendo ahora, usted, de esto de la paciencia, hay que discernirlo y ser valiente. Sí, para todas estas cosas hay que ser valiente, porque van a haber momentos que vamos a tener muchas dudas y vamos a pensar que vamos a caer. Pero Dios, sin duda alguna, Él nos va a dar la fortaleza. Si tú has sentido o sientes que de alguna manera has estado al borde de un precipicio y piensas que vas a caer, pero si estás bajo la mano de Dios y entiendes que Dios te mandó, te aseguro que no puedes pensar en otro plan. A lo mejor pensarás por momentos: si no pasa esto, Señor, yo voy a tomar esta decisión. Si no me dicen esto, Señor, yo huyo por otro lado. Si esto no sucede, Señor, yo creo que no voy a seguir. Tal vez pasan en nuestras vidas, en el camino: Señor, ya no aguanto, no puedo resistir, porque aquí si cruzo esa línea voy a caer al precipicio. Si tú has creído y hoy andas con fe, ¿tú sabes a quién vas a encontrar del otro lado?
al Dios Todopoderoso. Él no te dará caer. En el momento más difícil, Él siempre te va a mostrar la salida. No estamos acorralados. Cuando Él nos llamó a libertad es porque ya trazó un camino que no lo vemos porque nuestra confianza, nuestra fe está apagada. Pero cuando hemos creído en el Señor, la salida está delante de nuestros ojos. Pero como no miramos como Él ve, no vemos esos caminos ni esas puertas. Así que, amados hermanos, nosotros sin duda alguna tenemos que entender que en Dios debemos esperar pacientemente. Dios en su soberanía permite que lleguemos a veces a un punto de quiebre, de desesperación extrema. Pero Dios siempre va a estar ahí. Es el que nos da dirección, es el que nos da guía, es el que nos da consejo. Y nosotros solamente en esa fe que hemos arraigado y esa valentía, sin duda alguna, con palabras sencillas, Él nos va a decir, ten paciencia. Y la paciencia no las entrega. ¿Sabe? Jesús, después de anunciar a sus discípulos su muerte y resurrección, dijo unas palabras en Mateo 16:24. Le dijo a sus discípulos así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús implica una entrega verdadera. Es despojarnos de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Él va a poner en ti un nuevo sueño, un nuevo anhelo, una nueva pasión. Espera en Él. Y la pasión de Dios ni se apresura. Vemos aquí entonces cómo nosotros tenemos que despojarnos totalmente de ese viejo hombre, de ese viejo ropaje. Pablo lo dijo así en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo por mí. Así que por amor nosotros ahora entregamos y crucificamos ese viejo ropaje, esa vieja naturaleza. Entonces es al extremo con riesgo de muerte, sin posibilidades de retroceso. Él nos está formando. Él cada momento va a mostrar su amor, su piedad y su misericordia con nosotros. Con esta manifestación de amor, entonces, en el poder de su gloria a través del Espíritu Santo, sabemos que nuestra mente renovada, entonces Él va a continuar a enseñarnos la paciencia y nos va a hacer entender los caminos. Y es así como vamos a este segundo punto, que el amor de Dios también nos hace entender sus caminos. Y vamos a un pasaje bien conocido, que es Romanos 8:28-29. Dice así la Escritura: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios nos eligió y nos llamó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Dios hace posible todas estas cosas, sin duda alguna. Toda circunstancia que impacte para nuestra vida es para nuestro bien. Ya hemos creído y debemos entender este pasaje como algo que Él nos quiere decir. Pero debemos entender que todo lo que nos sucede no quiere decir que sea bueno. Estamos en un mundo caído. Estamos llenos de hombres malos. Tenemos un enemigo. Aún batallamos con esa naturaleza interna. Pero estamos, amados hermanos, seguros de que Dios puede cambiar toda circunstancia para bien, a nuestro favor. Dios permite situaciones en nuestra vida con propósitos eternos para nuestra vida. Y esta promesa está dada a quienes, como lo dice allí la Escritura, a los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Por tanto, amados hermanos, porque amamos a Dios, nosotros lo escuchamos, nosotros le buscamos, nosotros le obedecemos. El resultado de tener una nueva perspectiva, una nueva mente y con una confianza en Dios que va de manera creciente,
sin duda alguna, esto nosotros nos va a llevar a tener paciencia en las cosas del Señor. Ya nosotros no anhelamos los tesoros del mundo, sino que miramos los tesoros del cielo. Allí está nuestra confianza. Allí entonces, con seguridad, nosotros debemos aprender que en esta vida nosotros vamos a aceptar también, cuando llega el momento de la prueba, el dolor y la persecución. No lamentemos por lo que pasamos. Esperemos en Dios, quien está con nosotros. ¿Sabes algo? Dios vive una eternidad. Dios es eterno. Y nosotros tenemos un problema. Nosotros no andamos conforme al reloj de Dios. Creemos que Dios, en los momentos que nosotros decíamos cosas, pensamos que Él se atrasa, que Él se ha olvidado. Nosotros olvidamos su soberanía entonces. Porque para Él un día es como 1000 años. Y nosotros tenemos aquí una vida corta. Y por eso queremos andar acelerados. Todo lo queremos ya rápido. Somos impacientes. El mundo lleva un tren cada vez más acelerado. Antes caminábamos, después andamos en carruajes, después en automóviles. Después agarramos la locomotora, el ferrocarril, el tren, barco, aviones. ¿Hasta qué punto vamos a estar? De una manera vertiginosa, ahí se ve más bien la manifestación impaciente del hombre. Quiere todo rápido. Hoy en día aún los teléfonos han avanzado tanto, pero el hombre ya se impacienta cuando en 3 segundos ya no tienes conexión de internet. Tiene que hacerlo en menos de 1 segundo. Pero ya, si pasaron 2 segundos, ya eres impaciente. Ya te desespera y le das ese teléfono. Es manifestado la impaciencia del hombre. Nosotros tenemos una vida corta y nunca andamos despacio, pero Dios tampoco anda rápido. El reloj de Dios es perfecto, amados hermanos, y por tanto es muy diferente al nuestro. Isaías 55, 8 y 9 dice esta escritura: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Preciosas palabras, sin interpretación. Sencillamente nos busca es a reflexionar y a esforzarnos por entender los caminos del Señor. Busquemos ahora Romanos 5, capítulo 5, y leamos versículos de 3 al 5. Estar en sus maravillas, en su amor es precioso, pero el Señor también aquí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Con este pasaje, amados hermanos, sin duda alguna, nosotros como creyentes debemos saber que vamos a experimentar dificultades, pero estas dificultades nos van a ayudar a crecer. ¿Nosotros nos alegramos y damos las bienvenidas por las tribulaciones? No, pero deberíamos hacerlo. No porque nos guste el dolor que nos causa, no, sino como Pablo lo dice aquí, sabiendo, conociendo y entendiendo que Dios usa las dificultades de la vida y toda tribulación, ¿para qué? Para formar nuestro carácter. Él es quien forma nuestro carácter. Esa es la meta de Dios, el carácter de cada uno de nosotros. El carácter es el fruto de la tribulación. Así como la paciencia, fruto del Espíritu. Pablo declara de manera expresa que el carácter es el fruto de esa espera. El fruto de la paciencia y la paciencia de la tribulación. Para nosotros el sufrimiento es algo malo o malvado. Algo que nosotros creemos que debemos evitar a toda costa.
Pero cuando leemos aquí Romanos, amado hermano, nos enseña lecciones valiosas y dice que el sufrimiento no es algo que el creyente puede evitar. Para nosotros va a ser inevitable en un mundo caído, en un mundo distorsionado. Aunque no nos gusta sufrir y no creemos que es así, es una realidad, es una verdad. Pero nosotros tenemos un concepto errado de lo que dice la Biblia. Ella misma declara en una forma precisa y clara, que ni siquiera requiere interpretación. En Hechos 14:22, en su segunda parte dice que a través de mucha tribulación entraremos al reino de los cielos. Repito, a través de mucha tribulación entraremos al reino de los cielos. El dolor, la dificultad, las pérdidas, las heridas, el abandono, el rechazo, la enfermedad, los accidentes forman nuestro carácter en paciencia y esperanza, donde el amor de Dios es manifestado y es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu, quien nos sostiene porque nosotros en Él andamos. Él habita en nuestras vidas y nosotros hemos aprendido a caminar con Él. Es posible que ahí donde está, sin duda alguna, puedes sentir ya hasta presión de ver estas palabras, ¿no? Y te dices a ti mismo, pero ¿cómo es posible esto? Sufrir es doloroso. Y sí, amado hermano, no solamente doloroso, el sufrir puede ser extremadamente doloroso. Es más, podemos pensar que es insoportable. Pero quiero decirte, amado hermano, el Señor nos dejó ejemplo de grandes héroes que ellos, por el poder del Espíritu sobre ellos, soportaron el sufrimiento. Así que nosotros también podemos soportar el sufrimiento. Con fe, sin duda alguna, el Señor nos dará esta victoria. El sufrir es para manifestar la paciencia en nuestras vidas. Porque sufrir impacientemente, amado hermano, eso le agrega entonces amargura al sufrimiento. Yo necesito la paciencia, porque sin ella no solamente el sufrimiento es doloroso, sino que también es amargo. Y entonces se pierde el sentido, se pierde el propósito. Amado hermano, las pruebas siempre van a estar ahí. Pero nosotros debemos entender que la amargura puede traer desesperación a tu vida. Y vas a querer abandonar, vas a querer irte, aislarte, apartarte. Y puede afectar tu vida como creyente. No te alejes de los propósitos del Señor, porque cuando aún lo permite, el Señor también lo va a darte el consejo y la fuerza para superarla. La paciencia de Pablo, vamos a mirar un poco cómo fue. Conocemos más o menos la historia de Pablo. Pablo, ¿quién fue esa persona? Fue perseguido, fue castigado, fue echado a la cárcel, él vivió naufragio, vivió persecuciones como ninguno, acusado, vituperiado, despreciado. Pero todas estas cosas que vemos en Pablo, sabemos que él aprendió la paciencia y no solo eso, sino que fue librado de la amargura, porque esperó en el amor de Dios, le creyó a Dios. Entonces la paciencia, según Pablo, podemos decir que es la capacidad para esperar las promesas de Dios bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. La paciencia es necesaria para amar al prójimo. Efesios 4, de 2 al 3, el Señor nos dice, nos da instrucciones. Efesios 4, versículos 2 y 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El soportar los unos a los otros en amor, esto implica entonces tener paciencia, porque no puedo amar sin soportar, es imposible. No puedo soportar sin paciencia.
La paciencia es necesaria para soportar el sufrimiento. Da testimonio, sin duda alguna, de nuestra fe cuando lo sufrimos bien, no cuando sufrimos en amargura, sufrimos mal. Cuando hemos recibido del Señor y hemos guardado su palabra y nos hemos llenado de Él, cuando llega el tiempo del sufrimiento, sufrimos bien porque en Él esperamos. Vemos aquí en Pedro 2:20. Primero fue Pablo con el 2:20, vamos a ver este 2:20 de Pedro. En su segunda parte dice: mas si haciendo lo bueno sufrí y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si estamos nosotros pasando por tiempos de sufrimiento y tú lo soportas con paciencia, sin duda alguna es agradable delante de los ojos de Dios. Pero si sufres porque estás obrando bien, porque te has esforzado y haces las obras que hizo Cristo, que enseñó, sin duda alguna, te encuentras presionado, te encuentras perseguido, incluso te amenazan como para llevarte al sacrificio, al matadero, a expulsarte. Amado hermano, pero lo sufres con paciencia, ¿qué va a pasar? Cuando lo sufres bien, vas a tener la confianza en Dios y va a ser manifestado una aprobación de Dios en tu vida. Una aprobación de Dios en tu vida. Nosotros podemos sufrir por muchas razones, amados hermanos. Sabemos que algunos sufrimientos vienen por el resultado directo del pecado en el hombre. Sabemos que pasa eso en nuestras vidas. Otros porque tomamos malas decisiones o nos apresuramos. Y sin duda alguna, nosotros también debemos entender que estamos en un mundo caído. Satanás, el mundo, nuestra naturaleza. Hablamos del sufrimiento aquí, del resultado de hacer el bien. Cuando sufres porque estás haciendo el bien. Cristo nunca pecó. Sin embargo, Él sufrió bien, a fin de que nosotros seamos, ¿qué? Pudiéramos ser libres del pecado, salvos. Nuestra meta debe ser afrontar el sufrimiento como Jesús lo afrontó, por amor, con gozo, experimentando la paz, la paciencia, la benignidad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Todas estas cosas que el Señor está manifestando. Hablamos de una meta, entonces nosotros debemos entender que la vida del creyente es una carrera larga y tiene una meta. Y debemos llegar al final. Así que este tercer punto te dice el Señor: no te rindas, Dios está contigo. No te rindas en medio de la adversidad. Nosotros podemos mirar, si tú eres un atleta y estás corriendo una maratón y vas adelante, sacaste ventaja, pero faltando apenas 10 metros, ¿te rendiste? ¿Te cansaste? ¿Te agotaste? El que venía a pocos metros te pasa y ganó la carrera. ¿De qué sirvió estar adelante más de 9 kilómetros para perder la carrera? Nosotros, amados hermanos, como creyentes, debemos tener la paciencia para llegar a la meta. Y debemos entender todas estas cosas por donde el Señor nos transita. Saber de que es parte de la preparación para llegar a la meta. Pablo decía: no es que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. No pensemos que vamos adelante como si hubiésemos aprendido o llegado a entender algo, sino que cada día, con responsabilidad, con disciplina, nos damos al Señor para que nos dé de su guía. No te rindas. Recuerda que es una carrera larga. Santiago capítulo 1, versículo 4. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hago una pregunta: ¿cómo le gustaría a usted tener la vida cristiana? ¿Ser espiritualmente maduro,
exhibir los frutos del Espíritu Santo, exigir los frutos dignos de un arrepentimiento que perdure, una vida que manifieste todo el amor y la ternura de nuestro amado Señor Jesucristo, ser vencedor en toda circunstancia y adversidad, tener una genuina paz, una verdadera armonía, una tranquilidad en su vida que viene dada del Espíritu Santo, una seguridad del Creador. Sin duda alguna, esta pregunta estamos diciendo que sí. Por supuesto que nos gustaría. Muy bien. Aquí la palabra de Santiago 1:4 significa madurez espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos cristianos espiritualmente maduros. Pero no va a haber madurez sin paciencia. Y no hay paciencia sin pruebas. No podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos en las distintas pruebas, presiones de la vida. Dicen que el mejor diamante se encuentra a grandes profundidades, sometida a inmensas presiones. Amado hermano, para nosotros es muy fácil ser amables cuando todas las cosas están bien. Pero cuando de repente nos mueven nuestros esquemas, nos dicen lo contrario, nuestros deseos, sin duda alguna somos experimentados allí. ¿Será que seguiremos siendo amables cuando sentimos que nos tratan injustamente? ¿Cómo será manifestado ese carácter? ¿Cómo responderemos? Dios quiere que seamos maduros. Seamos perfectos, una vez y otra vez lo dice. La palabra enseña que debemos ser perfectos porque Él es perfecto. Aunque humanamente podamos decir que eso no va a ser posible, nosotros creemos en la palabra y debemos buscar la madurez. Es lo que nos enseña, no lo contrario. Entonces, amado hermano, vemos aquí cómo el Señor nos va a librar de todas esas consecuencias. Pero cuando decimos de todas esas cosas de librarnos, no es que nos va a librar del dolor. El dolor lo vamos a tener que experimentar. Él nos va a librar de no caer, porque Él quiere que seamos maduros. Como hemos visto hasta ahora, las situaciones que nosotros vemos en nuestra vida son oportunidades para crecer. Entonces debemos dar gracias, porque Dios prometió estar con nosotros en los momentos difíciles. Dios no se va a alejar, no te va a dejar solo en tus problemas. Dios siempre va a estar allí. Él va a permanecer cerca cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Él vive en nuestra vida. En esa maratón larga, Él va a ser el alimento, el agua, la proteína. Vamos a seguir hacia la meta. Así que cuando tengamos dificultades, debemos nosotros, ¿qué debemos hacer? Buscarle a Él. Mire lo que dice Santiago 1:5. Santiago 1:5, el que le sigue, que leímos ahorita. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Sin reproche. Sin duda alguna. Muchas veces cuando la tribulación llega a nuestras vidas, oramos para que Dios quite la tribulación. Pero esta no debe ser la oración para nosotros. Nosotros no debemos desperdiciar la oportunidad. Nosotros tenemos que buscar y más bien ver lo que el Señor quiere enseñar a nuestras vidas. Decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda en esta tribulación? Dame revelación de tu palabra. Nosotros necesitamos, sin duda alguna, buscar entender cuando pasamos por situaciones difíciles, sin desperdiciar la ocasión. Debemos entender y mantener nuestra mente centrada, es que va a ser para perfeccionarnos, para madurar. Entonces, estas pruebas, ¿sabes lo que va a ocurrir cuando yo busco a Dios?
Él me va a ayudar, me va a dar sabiduría, me va a dar fortaleza para pasar la prueba. Porque si usted no pasa la prueba, si usted no sabe pedir, si usted cae en la queja como de un niño, sin duda alguna vendrán otras pruebas. Cada día, hasta que se haga más fuerte y pase una y otra vez. Esto es hasta el final, amados hermanos. Porque si no sabes pedir, sin duda alguna, seguimos pidiendo en nuestros deleites, sin duda alguna, amados hermanos, no va a responder como nosotros queremos. Y vamos a sentirnos mal. Así que no seamos ya como niños. Así que el fruto de la paciencia es la madurez. Pero usted no solamente requiere madurez espiritual, sino que también viene y quiere y desea llegar en victoria. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una corona, amados hermanos. Prosigamos a la meta. No desmayemos, no nos rindamos. Dios siempre va a estar con nosotros en toda adversidad. Y obtengamos esa corona que el Señor tiene para nosotros. Es una carrera larga. Un niño no puede ser victorioso en una maratón delante de adultos, ¿verdad? Más bien va a ser una víctima. Así que Dios quiere que usted sea fuerte, constante y perseverante, que no se rinda. En Efesios 4:14 nos habla el Señor y dice que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por el estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debemos ir una y otra vez a sus palabras, amados hermanos, siendo disciplinados, ejercitados. La palabra nos da sabiduría, nos da el consejo. Allí se encuentran sus preceptos, los designios de Dios. Ahí se encuentra la revelación de tu llamado. Cada uno de nosotros. La palabra es completa, es perfecta, es infalible, es inerrante. Cosa en la cual nosotros debemos abrazarla, debemos guardarla y atesorarla en nuestro corazón, en nuestra mente. Y así de esa manera no podríamos ser engañados por el enemigo. Jesús le decía a los saduceos que ellos erraban, se equivocaban porque ignoraban las escrituras. Nosotros ya no ignoramos las escrituras, sino que la obedecemos. Mas a Dios gracias, dice 2 Corintios 2:14, para ir terminando. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando llegan las pruebas y usted tiene la palabra de Dios, usted va a mostrar paciencia y aguanta hasta el final, porque ha alcanzado madurez. Y aunque pueda venir el enemigo con toda su artillería, usted ha sido ejercitado para estar al frente de batalla y va a tener vestido solamente en el espíritu. El Señor también le dice que debemos revestirnos de la armadura. Y eso implica tener toda la palabra, usarla debidamente. Con todo esto, sin duda alguna, usted va a ser el bienaventurado, va a ser el vencedor. No se rindió y resistió la prueba en medio de toda batalla, sin duda alguna, de todo ataque. Así esté, piensa que está postrado o piensa que llegó al final, usted alaba al Señor, usted adora al Señor, usted exalta al Señor y da gracias. Así que, amados hermanos, cuando el enemigo ve que el Señor está en nuestras vidas verdaderamente, Él huye, dice la Escritura. Él huye de nosotros. Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si usted sabe de agricultura, sabe que no puede acelerar el tiempo. ¿Para qué? Para tomar la cosecha. No lo puede hacer. Si usted quiere progresar, debe aprender entonces a ser paciente.
El tiempo de la cosecha llegará, tiene su tiempo. Gálatas 6:9 lo dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que nos mantenemos firmes en el Señor sin desmayar. Él está con nosotros hasta el final. El Señor desarrolla esta preciosa virtud, lo que es la paciencia en nuestras vidas. Y sin duda alguna es muy importante para cada uno de nosotros. Con Él solamente nosotros venceremos hasta el final. Quiero cerrar leyendo un pasaje para que nos lo llevemos, guardamos en este momento. Dice en Romanos 15:4-6. Lo voy a leer. Porque lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y el de la consolación os conceda sentir lo mismo unos para con otros según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos llama en unidad. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre amado, porque solamente tú, Señor, tienes el control de nuestras vidas cuando hemos renunciado a ese viejo hombre. Gracias, Señor, porque te has presentado nuestra manera de vivir y nos has mostrado tu santa palabra que nos mostró, Señor, nuestra condición espiritual. Padre, gracias. Oh Dios amado. Ahora, Señor, quiero dirigirme a nuestra amada visita. Si tú estás aquí por primera vez o segunda vez y no has entregado tu corazón, no has entregado, Señor, tu vida para que Jesucristo tome el control de ti, Señor. Si tú creyeres en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que murió por nosotros para darnos vida, para que nosotros seamos salvos de la esclavitud del pecado. Si tú crees que Dios murió por ti y lo guardas en tu corazón y quieres tener ese encuentro con el Señor, te invito a que hagas esta oración conmigo. Di ahí en tu corazón: Señor Jesús, he aquí estoy delante de ti, Señor, y he comprendido que no tengo el fruto de tu espíritu, que no tengo paciencia, que necesito eso. Porque necesito experimentar la paciencia para llegar al reino de los cielos. Confieso, Señor, que he pecado, que he estado apartado de ti, alejado de tu consejo. Te pido perdón y quiero que seas mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mi maldad. Sé tú mi guía. Sé tú mi Señor. Te pido, Señor, para que me guíes, para que seas tú, Señor, aquel que me transforma. Quiero recibir tu Espíritu Santo. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Así es, amada visita. Si tú hiciste esta oración conmigo, allí donde está, quiero orar contigo. Quiero que sepas que cuando nos arrepentimos y creemos en nuestro corazón, el Señor derrama su Espíritu Santo para transformarnos y empezar una nueva vida. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Tú conoces, Señor, a cada corazón, a cada mente, a cada alma en este lugar. Y si hay uno, Señor, que yo no conozco, pero tú sí, Señor, que hizo esta oración, sea usted ese alimento. Padre, sea usted su sostén, su guía. Que a través de tu Espíritu Santo sea revelado tu amor, tu gozo, tu paz, tu paciencia, tu mansedumbre, tu benignidad, tu bondad, tu fe, tu templanza, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, para que seas tú enderezando sus caminos, para que tú le enseñes, Señor, que en todas estas cosas tenemos fuerza para contigo y seguir adelante. Que las puertas del cielo sean abiertas y que se ha empezado una nueva vida en Cristo. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, te damos
por todo lo que estás haciendo en nuestra vida y por lo que aún harás. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a cada día a tomarla, Señor, para que andemos con ella y ser nuestra fortaleza, nuestro sostén en los momentos difíciles. Sabemos que estamos sometidos a muchas presiones, tenemos grande responsabilidad, pero Señor, en todas estas sabemos que tú nos estás llamando a experimentar la madurez. Y no hay madurez sin paciencia, y no hay paciencia sin sufrimiento. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y por lo que aún harás. En Cristo Jesús quedamos en tus manos, Dios de amado. Amén y amén.